Hola a todos. No es raro que la Iglesia Católica haya creado algo tan monstruoso como el comunismo, teniendo en cuenta que fue capaz de esconder la Biblia so pena de muerte por un milenio, porque la Biblia le arruinaba la inmensa industria de la salvación de almas. La Iglesia romana siempre ha hecho lo mismo, tratar de alcanzar un gobierno mundial, esto desde su mismo principio cuando amalgamó en el cristianismo todas las religiones de los pueblos que conquistó, destruyendo al mismo tiempo al cristianismo original. La creación del comunismo es la pieza fundamental sobre la cual se basa la reconstrucción del Imperio Romano. Previo al marxismo existió el socialismo utópico. La palabra utopía ha estado íntimamente relacionada con la izquierda más extrema que abogaba hace unas décadas atrás por la lucha armada y la revolución en toda Latinoamérica. Lo interesante es que el término utopía fue acuñada por un santo católico, Tomás Moro. Moro fue un político inglés acusado de alta traición por no prestar juramento antipapista. Fue enjuiciado por orden del rey Enrique VIII y luego encontrado culpable y ejecutado. Tomás Moro, en su obra Utopía del año 1516, describe una isla que tiene un sistema de gobierno que hoy reconocemos como comunista. Para Tomás Moro, el gobierno que existe en Utopía es el mejor estado de una república. Utopía significa no lugar. Su capital, Amarouta, significa sin muros. Suena a sin fronteras, a fronteras abiertas. Su regidor es Ademos, o sin pueblo. Estos conceptos están más vigentes hoy que nunca. Nos recuerdan al multiculturalismo y la globalización. Las casas en Utopía comparten el mismo diseño, al más puro estilo soviético. Por supuesto, estas no les pertenecen a los ciudadanos y cada 10 años se cambian de casa por sorteo. El sorteo hoy en nuestro país lo tenemos incluido en nuestro sistema educativo. En la isla existe completa libertad religiosa, o sea, impera el ecumenismo. El Imperio Romano valora el ecumenismo por el éxito que ya tuvo fusionando las religiones paganas en el cristianismo. Hoy el Papa jesuita hace grandes esfuerzos por abuenarse con otras religiones. Hay más antecedentes del comunismo vaticano. En 1602, el monje dominico Tommaso Campanella, cumpliendo condena por conjura anti-española, escribe su obra La ciudad del sol, basada en principios comunitarios de igualdad. Toda su filosofía está destinada a fundamentar un ideal político-religioso, el gobierno de la humanidad por el sumo pontífice de Roma, en quien debe recaer también el poder temporal. Precisamente de lo que trata el nuevo orden, una dictadura mundial de los dueños del Vaticano. Los ciudadanos de esta república filosófica, conocedores de que la propiedad privada engendra el egoísmo humano e incita a los hombres a enfrascarse en crueles luchas, han convenido en que la propiedad sea comunitaria. Todos los hombres habrán de trabajar, pero los funcionarios serán los que harán la distribución de la riqueza. Hasta los actos más íntimos son en común en esta ciudad. El libro presenta una sociedad comunista ideal en la que el poder está en manos de hombres sabios y sacerdotes. La ciudad del sol contribuye a desarrollar la ideología progresista y estimular el progreso social. Dentro del socialismo cristiano destaca Félicité Robert de Lamennais, quien en 1837 escribe su obra El libro del pueblo. El libro del pueblo lo que hace es instalar en la cabeza del lector la idea de que las grandes masas son víctimas inocentes de clases altas que lo mantienen oprimido y pobre. Lamennais apoyaba la causa popular desde el catolicismo y en 1841, tras atacar al gobierno del rey, fue condenado a 1 año de cárcel. El economista Lawrence von Stein consideraba la obra de Lamennais como comunismo religioso. Como vemos, todos estos autores terminaban presos por traición a sus naciones, porque eran agentes del Vaticano, trabajando para derrocar reyes e imponer nuevas autoridades acorde a Roma. En su obra de la esclavitud moderna, de 1839, Lamennais ocupa un lenguaje muy similar al que Karl Marx y Engels ocuparían 9 años más tarde en su manifiesto comunista. Lamennais escribe: ¿qué es hoy el proletariado respecto al capitalista? Un instrumento de trabajo, liberado con el derecho vigente. Libre legalmente de su persona ya no es, ciertamente, una propiedad que pueda venderse o comprarse por quien la usa, pero esta libertad es solamente imaginaria. De hecho, el mismo Karl Marx tiene una educación católica. Marx fue educado en sus primeros años por jesuitas, como consta en su biografía. En ella podemos leer lo siguiente: Marx fue un estudiante promedio,
Fue educado en su casa hasta los 12 años y pasó 5 años, desde 1830 a 1835, en la Escuela Superior Jesuita en Treveris. El director de la escuela, un liberal y kantiano, era amigo del padre de Karl Marx, respetado por la gente de Renania, pero sospechoso ante las autoridades. La escuela que dirigía estuvo bajo observación y fue allanada en 1832. En la obra Illuminati 666, su compilador William Josiah Sutton señala respecto al financiamiento de Karl Marx que hasta recientemente 2 cheques extendidos a nombre de Karl Marx por Nathan Rothschild podían ser vistos en exhibición en el Museo Británico. El autor Paul H. Koch, en su libro Illuminati, cuenta que fue Nathan Rothschild quien firmó los cheques de la llamada Liga de los Hombres Justos, con los que Marx fue gratificado por la elaboración de sus famosas obras. Los 2 cheques, por varios miles de libras esterlinas, habrían sido legados al Museo Británico por Lord Lionel Walter Rothschild, a quien podemos ver montado en una tortuga. Existe un video en el que el investigador Eustace Mullins dice haber visto los cheques antes de ser retirados de vista del público. De hecho, está establecido que Karl Marx fue pariente de los Rothschild. Una prima abuela de Marx se casó con Nathan Mayer Rothschild. Podemos ver el árbol genealógico de Marx en pantalla. La relación entre la familia Rothschild y la Iglesia Católica se hizo a través de los jesuitas, dado que los Rothschild son los banqueros de estos últimos. Según la enciclopedia judaica, los jesuitas depositaron las gigantescas riquezas amasadas en América por sus empresas en la banca Rothschild. Esto era necesario dado que la orden estaba siendo suprimida y no podía operar con bancos católicos por el riesgo a que su dinero fuera incautado. A su vez, los jesuitas se refugiaron en países no católicos. Pero, ¿cómo fue que se inició esta relación? Un joven, Mayer Amschel Rothschild, había comenzado a trabajar para el banquero Samuel Oppenheimer, diplomático de la corte imperial y proveedor militar para el Sacro Imperio Romano. Oppenheimer era cercano al emperador Leopoldo I de Habsburgo, a quien prestó importantes sumas para la Gran Guerra Turca. Leopoldo I fue educado por jesuitas y estuvo profundamente influenciado por ellos durante su vida. Oppenheimer en su momento invirtió grandes sumas de dinero con el fin de ganar la corte y a los jesuitas para el lado de los judíos, esto según la enciclopedia judaica. Entonces fue Oppenheimer quien hizo de puente con la familia Rothschild para encargarse del Tesoro Vaticano. Yendo más al presente, Fidel Castro nació el 13 de agosto de 1926 en una acomodada familia de Cuba. Castro fue educado por jesuitas. Su mentor fue un jesuita llamado Armando Llorente, quien decía al joven Fidel que era una persona motivada, orgullosa y diferente a los otros. Poco después de haberse graduado de leyes, Castro se unió a la Democracia Cristiana, partido facilitador del comunismo en todos los países donde actuó. Bueno, vamos a dejar este video hasta acá, pero en videos subsecuentes vamos a seguir analizando la relación entre el comunismo y el Vaticano. Les recuerdo que en el canal también tenemos una lista de reproducción dedicada completamente a los jesuitas. Nos vemos en otro video.